¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de psicología. Vamos a continuar con la clase. Les recuerdo, pues ya saben, dejar su nombre completo y la palabra asistencia para tener pues la asistencia del día de hoy. Obviamente ya los que lleguen tarde, en su momento pues estaremos revisando casi al último. Si alguien llega tarde, le ponemos ahí de que presente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con funciones de la gerencia. Ahí nos quedamos. Vamos a comenzar. A principios del siglo XX, un industrial francés llamado Henri Fayol escribió que todos los gerentes realizan 5 funciones básicas: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. En la actualidad se han resumido en 4: planeación, que es planear; organizar, que es organización; dirigir, que es dirección; y controlar, que es el famoso control. No recuerdo si alguno de ustedes ya llevó la clase de administración, posiblemente ahí lo vieron. Debido a que las organizaciones existen para alcanzar metas, alguien tiene que definir cuáles son estas y los medios para alcanzarlas. La gerencia es ese alguien. La función de planear abarca la definición de las metas de una organización, el establecimiento de la estrategia general para lograrlas y el desarrollo de un conjunto exhaustivo de planes para integrar y coordinar las actividades. Las evidencias indican que esta función es la que se incrementa más a medida que los gerentes pasan de la administración de los niveles inferiores a los medios. Los gerentes también son responsables de diseñar la estructura de la organización. Esa función se denomina organizar. Incluye la determinación de cuáles tareas han de hacerse, quién las hará, cómo se agruparán, quién reportará a quién y dónde se tomarán las decisiones. Toda organización consta de personal y el trabajo de la gerencia consiste en dirigirlo y coordinarlo. Esta es la función de dirigir. Cuando los gerentes motivan a los empleados, dirigen las actividades de otros, seleccionan los canales de comunicación más eficaces o resuelven conflictos entre los miembros. Están enfocados en dirigir la última función que desempeñan. Los gerentes es controlar, para garantizar que las cosas marchen como es debido. La gerencia debe vigilar el desempeño de la organización. Después se compara el desempeño real con el conjunto de metas establecidas previamente. Si hay desviaciones significativas, es trabajo de la gerencia encauzar a la organización. Estas labores de vigilar, comparar y hacer una corrección potencial están comprendidas dentro de lo que significa la función de controlar. Por tanto, según el enfoque funcional, la respuesta a la pregunta ¿qué hacen los gerentes? Ellos planean, organizan, dirigen y controlan. Entonces, esta parte quiero pensar que ya lo vieron en la administración. Recuerden que hay 4 etapas de la administración: planeación, organización, dirección y control. Aquí te lo explica cómo Fayol también lo tenía. Era casi lo mismo, nada más que le puso otras palabras. Todo esto, pues en la vida real, pues sí se aplica. Así es que cada persona o cada conjunto de personas va a tener estas etapas. Entonces Fayol fue muy importante porque dijo esa parte. Roles de la administración. ¿Qué tan importante es la administración? Primeramente, a finales de la década de 1960, Henry Mintzberg, que es otra persona también importante, estudiante graduado del MIT, emprendió un estudio cuidadoso de 5 ejecutivos a fin de determinar lo que hacían en sus trabajos. Con base en sus observaciones, Mintzberg concluyó que los gerentes desempeñan 10 roles o conjuntos de comportamientos diferentes y altamente interrelacionados atribuibles a sus trabajos, como se aprecia en la figura 1.1, que ahorita lo vamos a ver. Estos 10 roles se clasifican sobre todo en uno: interpersonal, informativo y toma de decisiones. Entonces vamos a ver qué significa roles interpersonales. ¿Qué será la definición? De acuerdo al estudio de Mintzberg, roles interpersonales. Se requiere que todos los gerentes cumplan con deberes de naturaleza ceremonial y simbólica. Por ejemplo, cuando el presidente de una universidad entrega diplomas en la graduación, o el supervisor de una fábrica hace un recorrido por la planta con un grupo de estudiantes de preparatoria. Él o ella están actuando en su rol de representante. Todo gerente también desempeña un rol de líder. Este incluye contratar, capacitar, motivar y disciplinar a los empleados. En esta parte, los roles interpersonales se puede decir que, por ejemplo, un director de una escuela, normalmente el director de la escuela es muy raro que dé una clase, es decir, que vaya al salón y diga: yo soy el director y les voy a dar una clase.
Cuando eso llega a pasar, en ese momento el rol del director sería de líder, porque de alguna manera tiene una jerarquía y aunque es el director y a lo mejor ya no es su trabajo, te va a dar una clase. Pero cuando él no da clases, él está en su oficina y solamente hace la parte administrativa, pero sí llega a presentar o a representar a la escuela cuando llega la hora de la ceremonia de graduaciones o cuando entregan certificados. Yo desconozco la verdad esa parte porque yo no soy el director de esta escuela. No sé si tengan algunos compañeros que les hayan explicado cómo es la ceremonia final, pero debe de estar, me imagino, el director diciéndoles: persona tal, certificado, pase por su papel. En ese momento están representando pues a la institución. Entonces tiene diferentes cosas que hace como roles, ¿no? Vamos a ver el cuadro 1.1 de roles gerenciales según Mitberg, que esta persona hizo el estudio aproximadamente en el año 69. Curiosamente fue en el 69. Perdón, en el 60. Le habíamos aumentado 9 años. Tenemos aquí una tablita. En la parte izquierda están los roles, es decir, estos roles algún día un gerente lo puede tener. Puede ser un gerente o un jefe de grupo o un supervisor. De acuerdo a la investigación que hicieron algunos, bueno, aquellos que entregaron tareas, ¿verdad? Hubo gente que no entregó, pero bueno, ya es su decisión. Ustedes se dieron cuenta que una persona se le puede llamar de diferente manera, ¿no? Es el gerente. Ah, no, él es el supervisor. Ah, no, él es el jefe de grupo. Es el líder. Ah, que es el encargado. Sí, yo soy el encargado. Si se dan cuenta, tienen diferentes palabras, ¿no? Tienen diferentes palabras. Pero de alguna manera todas las palabras sí son diferentes, pero pueden incluso hacer casi lo mismo, ¿no? Entonces, estos roles son los que cada una de las personas puede tener. Vamos a detallarlos y a leerlos. Por ejemplo, la parte interpersonal. Está el representante. Figura simbólica: se requiere que ejecute cierto número de deberes rutinarios de naturaleza legal o social. Ya habíamos puesto el ejemplo. Un director, por ejemplo, dice: bueno, pues yo casi no estoy en clase, yo no doy clases, pero ya cuando tengo que darles un certificado ya lo represento. Líder, responsable de la motivación y dirección de los empleados. Aquí puede ser, por ejemplo, una persona que luego dice: vamos a hacer una junta. Junta a todos y dice: hey, échenle ganas, ustedes pueden. Trata de motivarlos. Enlace, mantiene una red de contactos externos que le hacen favores y le dan información. Aquí es referente que dice: bueno, voy a hablar con otra compañía para hacer algún tipo de trabajo. Entonces, en ese momento se puede decir que su rol es de enlace. Luego está la parte de informativo. Vigilante. Recibe una variedad amplia de información. Sirve como centro nervioso de la información interna y externa de la organización. Podemos decir que un director, un gerente, tal vez un supervisor o hasta un jefe de grupo puede ser vigilante. Tiene toda la información y sabe prácticamente de todos los departamentos cómo lo están llevando, ¿no? Difusor. Transmite la información recibida de los externos o de otros empleados a los miembros de la organización. Aquí en difusor se refiere que a lo mejor recibe algunas noticias que son fuera de la empresa, pero es su responsabilidad de él informarle a los demás. Ahorita voy a poner un ejemplo en particular, por ejemplo, yo como maestro hacia ustedes, pero ahorita lo vamos a poner el ejemplo para que lo entiendan más fácil. Vocero. Transmite información a los externos acerca de los planes, políticas, acciones y resultados de la organización. Sirve como experto en la industria de la organización. Aquí, por ejemplo, al gerente a lo mejor le invitan a una junta de varios gerentes de muchas empresas y él da su punto de vista de acuerdo a su empresa. Decisorio. Empresario. Busca oportunidades en la gestión y su ambiente e inicia proyectos para realizar un cambio. A lo mejor piensa el director: bueno, vamos a hacer un nuevo producto, una nueva empresa. Eso sería. Manejador de dificultades, responsable de ejecutar acciones correctivas cuando la organización se enfrenta a problemas significativos e inesperados. Llega a tener problemas a lo mejor con la empresa, no salen menos productos, ese tipo de cosas, y pues él tiene que ver las dificultades. Asignación de recursos. Toma o aprueba decisiones organizacionales significativas. Él a veces debe de tomar decisiones que pueden ser muy importantes para la empresa. Negociador. Responsable de representar a la organización en negociaciones de importancia. A veces le van a decir: gerente,
Tú puedes negociar ese producto. Ah, bueno, yo lo negocio, ¿no? Y vamos a leer este párrafo y yo te explico un ejemplo. El tercer rol del grupo interpersonal es el de enlace. Midberg describe esta actividad como la de haber contactado con personal externo que proporciona información al gerente. Se trata de individuos o grupos dentro o fuera de la organización. El gerente de ventas que obtiene información del gerente de control de calidad en la compañía tiene una relación interna. Cuando ese gerente de ventas entabla contactos con otros ejecutivos de venta por medio de una asociación comercial, él o ella tiene una relación externa. Ok, entonces cada persona que tenga un puesto, ya sea un jefe de grupo, un gerente, o incluso hasta un puesto a lo mejor no tan alto, a lo mejor, o que sea diferente, tiene estos momentos en su trabajo. Es el representante, es el líder, es el enlace, es el vigilante, es el difusor, es el vocero, la parte como tipo empresario, es el manejador de dificultades, asignación de recursos y a veces el negociador. Obviamente depende del puesto. Vamos a poner un ejemplo particular de un maestro. Por ejemplo, en la parte de un maestro, imagínense, el maestro de alguna manera también es como un encargado, un jefe, un supervisor. ¿De quiénes? De ustedes. Por ejemplo, en la parte del representante, ¿cómo sería en el caso del maestro un representante? Bueno, primeramente representa a la institución. Entonces, en cualquier parte que vaya, le van a preguntar, oye, ¿en qué escuela das clase? Ah, doy en escuela tal. Ah, ok, representas esa escuela. Así es. Entonces, ya hizo la del representante. Líder. Dice aquí que es responsable de la motivación y dirección de los empleados. En este caso, obviamente, él no tiene empleados, tiene alumnos. Entonces, el maestro pues les va a decir algo así como yo. Échenle ganas, participen, dejen sus trabajos, entreguen sus trabajos a tiempo. Así como les digo yo soy su líder, entonces yo soy líder de ustedes. Enlace. Mantiene una red de contactos externos que le hacen favores y le dan información. En ese caso, son personas que trabajan en otras escuelas y me dicen a mí, oye, ¿sabes que en la escuela de allá los califican de esta manera? Deberías de calificarle así. O sabes que en esta escuela a los alumnos les dan una materia que es como informática. Deberías de decirle que ahí les den informática, les va a servir. Ese tipo de información sería de enlace. Vigilante. Recibe una variedad amplia de información y sirve como centro de nervioso de la información. En esta parte del vigilante, al final de cuentas yo recibo todos sus trabajos, todas sus tareas. Y a veces puedo decir, este grupo está muy flojo, pero el otro grupo entrega bien las cosas, porque tengo toda la información para tomar la decisión. Difusor transmite la información recibida de los externos o de otros empleados. En este caso, por ejemplo, es cuando a veces la dirección te dice, maestro, no va a haber clases tal día, para que les avise. Y ya el maestro les avisa, ¿no? U otros maestros, no va a haber clases, o ¿saben qué? Dicen que me preguntaron que si alguien está pendiente de entregar fotografías que lo haga, que puede ir ahorita. Entonces ya el maestro, que no es su trabajo estarles diciendo, sáquense fotos, simplemente alguien les dijo, les puede decir que traigan sus fotografías. Y ya el maestro le dice, alumnos, me dijeron en escuela que sus fotografías deben de entregarlo. Y ya ustedes como alumnos dicen, ok, está bien. Vocero, igual. Información de otra índole que les llega a decir a veces el maestro. Les quiero informar algo que escuché en una escuela. Empresario. Aquí sería un poquito más personal del maestro, que diga, bueno, si quieren estudiar un poquito más o quieren aprender, vayan a tal lugar, ahí van a enseñarles esto. Manejador de dificultades, pues obviamente a veces hay muchos alumnos que a veces no vienen a clase, no entregan tareas y quieren pasar con 10. Entonces es como que, oye, pues no, eso no puede hacer. Solucionar problemas de alguna manera. Asignador de recursos, aquí sería que a veces les diga a alguno de los alumnos, tú vas a ser el jefe de grupo, cualquier cosa voy contigo, y ya tú les transmites a tus alumnos, a tus compañeros. Y negociador, pues aquí, al menos que te digan, oye maestro, el maestro fulano quiere dar la clase en la mañana, pero tú das en la tarde, te pueden cambiar. Entonces ahí ya sería cuestión de maestro, ¿no? La parte de los roles informativos. Todos los gerentes hasta cierto punto obtienen información de organizaciones e instituciones externas.
Es común que se informen a través de la lectura de revistas y de conversaciones con otras personas sobre cambios en la opinión pública, lo que tal vez planean los competidores y otras cuestiones parecidas. Midberg llamó a esto rol de vigilante. Los gerentes también actúan como conducto que transmiten información a los miembros de la organización. Este es el rol de difusor. Además desempeña el rol de vocero cuando representan a la organización ante personas de afuera. Después están los roles de toma de decisión. Por último, Midberg indicó 4 roles que giran alrededor de hacer elecciones. Es el rol del emprendedor. Los gerentes inician y supervisan proyectos nuevos, mejoran el desempeño de su organización como manejadores de dificultades y toman acciones correctivas en respuesta a problemas imprevistos. Como asignadores de recursos, son responsables de asignar recursos humanos, físicos y monetarios. Por último, los gerentes juegan el rol de negociador, en el que se utilizan temas y negocian con otras unidades a fin de lograr ventajas para su propia unidad. Después, aptitudes gerenciales. Otra manera de considerar lo que los gerentes hacen es fijarse en las aptitudes o competencias que necesitan para alcanzar sus metas. Robert Katz indicó 3 aptitudes gerenciales esenciales: técnicas, humanas y conceptuales. Aptitudes técnicas. Estas comprenden la capacidad de aplicar conocimiento o experiencia especializada. Cuando pensamos en las aptitudes que poseen los profesionales, como la de los ingenieros civiles o cirujanos dentistas, a menudo nos centramos en su habilidad técnica. A través de una educación formal extensa, han adquirido el conocimiento y la práctica especial en su campo. Por supuesto, los profesionales no tienen el monopolio de las aptitudes técnicas y no todas se aprenden en la escuela o con programas formales de capacitación. Todos los trabajos requieren cierta experiencia especializada y muchas personas desarrollan el trabajo su habilidad técnica. Entonces, en la parte de las aptitudes técnicas se refiere que al final todas las personas sabemos algo. Sabemos cosas como, por ejemplo, sabemos la primaria, secundaria, preparatoria y después la universidad, y te enseñan ciertas cosas, pero ya la vida real en el trabajo puede variar. Entonces te dice que todavía necesitas aprender un poquito más. Todos nosotros también tenemos aptitudes humanas. ¿Qué es la aptitud humana? La habilidad para trabajar en grupo o individualmente con las personas y el saber entenderlas y motivarlas. Es lo que define las aptitudes humanas. Muchos individuos son eficientes en lo técnico, pero no en lo interpersonal. Quizás no sepan escuchar o sean incapaces de entender las necesidades de los demás, o tengan dificultad para manejar conflictos, puesto que los gerentes logran objetivos a través de otras personas. Deben de tener buenas aptitudes humanas para comunicar, motivar y delegar. Las aptitudes humanas, por ejemplo, son que ¿cuántas veces ustedes en equipo a veces no trabajan? Dicen, no, me tocó el más que no sabe trabajar. Esas son aptitudes humanas. Entonces, si alguno de ustedes tiene un equipo o trabaja con muchos compañeros y se llevan bien y trabajan a gusto, es decir que tienen aptitudes humanas. Pero ¿cuántas veces dicen, no, es que él no trabaja? Le dices que haga las cosas y no las quiere hacer. Entonces ya empiezan los conflictos. Eso pues en la vida real también existe y obviamente en la escuela también existe. Tal vez ahorita como no están en clases, a lo mejor en presencial no ha habido exposiciones en equipo. Pero ¿cuántas veces ustedes antes de que empezaran la prepa o en secundaria no había alguien que decían, yo no quiero hacer el trabajo, después lo hago? Y ahí tenían que decirles que él no quiere trabajar, ¿no? Aptitudes conceptuales. Los gerentes deben tener la capacidad mental de analizar y diagnosticar situaciones complejas. Dichas tareas requieren una aptitud conceptual. Por ejemplo, la toma de decisiones requiere de los gerentes identifiquen los problemas, desarrollen alternativas de solución para corregirlos, evalúen esas soluciones alternativas y seleccionen la mejor. Y los gerentes podrían ser aptos en cuanto a técnica y relaciones interpersonales, pero aún así fracasar debido a una incapacidad de procesar e interpretar la información de manera racional. Entonces, pues también tenemos aptitudes conceptuales que debemos de llevarlas a cabo. Normalmente todo esto se da un poquito más en los trabajos, pero también en un salón de clases se puede dar. Siguiente tema: actividades de una gerencia eficaz versus una gerencia exitosa. Al final parecen lo mismo, ¿no? Gerencia eficaz se refiere como que algo lo van a hacer bien, y exitoso de que salió muy bien. Fritz Luton y sus asociados vieron lo que los gerentes hacían desde otras perspectivas. Ellos hicieron la siguiente pregunta: ¿los gerentes que ascienden más rápido en una organización hacen las mismas actividades y con el mismo empeño que aquellos que realizan el mejor trabajo? Usted tendría que pensar lo más eficaz en sus labores también sería lo que ascendería más rápido,
Sin embargo, no es esto lo que ocurre. Lutyens y sus asociados estudiaron a más de 400 gerentes. Lo que descubrieron fue que estos se involucran en 4 actividades gerenciales: administración tradicional, tomar decisiones, planear y controlar; comunicación, intercambiar información rutinaria y procesar documentos; y administración de recursos humanos, motivar, disciplinar, administrar conflictos, asignar personal y capacitar; y formación de redes, socializar, hacer política e interactuar con otras personas de fuera. Entonces aquí pues está un gráfico de asignación de actividades según el tiempo. Está gerentes promedio, gerentes exitosos y gerentes eficaces. La parte de esta como color blanco es administración de recursos humanos, la parte azul administración tradicional, y cada uno pues tiene un cierto porcentaje. Después dice la continuación, bueno, aquí habla sobre el estudio. Aquí no es tan necesario saber al final lo del estudio, pero bueno, ya quien lo quiera leer con tiempo está bien. Esta parte del estudio no es tan importante. Siguiente tema, revisión del trabajo de los gerentes. ¿Hay alguna liga común que recorra las funciones, roles, aptitudes, actividades y enfoques para la administración? Cada uno de estos aspectos reconoce la importancia capital que supone administrar el personal, sin importar que se llame la función de dirigir roles interpersonales, aptitudes humanas o actividades de la administración de recursos humanos, comunicación y formación de redes. Está claro que los gerentes necesitan desarrollar sus aptitudes interpersonales si han de ser eficaces y exitosos. Después, introducción al comportamiento organizacional. Definir comportamiento organizacional, el famoso SEO. Cuando ustedes escuchen, al menos en esta materia, la palabra SEO significa comportamiento organizacional. Dice, hemos resaltado la importancia de aptitudes para tratar con las personas. No obstante, ni este libro ni la disciplina en que se basa se denomina aptitud del gerente. El término más común para describir la disciplina es un comportamiento organizacional. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Es un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Esto parece un trabalenguas, así que lo vamos a descifrar. El comportamiento organizacional es un campo de estudio, lo que significa que es un área distinta de experiencia con un cuerpo común de conocimiento. ¿Qué estudia? Estudia 3 determinantes del comportamiento en las organizaciones, individuos, grupos y estructuras. Además, el SEO aplica el conocimiento que se obtiene sobre los individuos, grupos y el efecto de la estructura sobre el comportamiento para hacer las organizaciones que trabajen con más eficacia. Entonces, el comportamiento organizacional es la definición que se utiliza para tratar el conjunto de las personas o el estudio de las personas en una empresa. Esa sería como la definición importante. Posteriormente, pasamos a nuestra definición. El SEO, comportamiento organizacional, ocupa el estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo afecta su comportamiento al desempeño de esta. Es decir, cuando en una empresa pasa cosas como que no sacamos el trabajo. ¿Por qué será? ¿Será que los empleados hoy no quieren trabajar? ¿Algo les pasó? Todo eso sería el SEO. Y como el SEO estudia en específico las situaciones relacionadas con el empleo, no es de sorprender que hagan énfasis en el comportamiento y se relacionan con los puestos: trabajo, ausentismo, rotación de los empleados, productividad, desempeño humano y administración. Estos factores aquí mencionados es lo que puede suceder. Hay un acuerdo creciente en los componentes o temas que constituyen el campo del estudio del SEO, aunque existen muchos debates sobre la importancia relativa de cada uno. Parece que coincide con el SEO, incluye los temas fundamentales de la motivación, el comportamiento y el poder del líder, la comunicación interpersonal, la estructura y procesos de grupo, el aprendizaje, el desarrollo y la percepción de actitudes, proceso de cambio, conflicto de diseño del trabajo y tensión laboral. Complementar la intuición con el estudio sistemático. Cada uno de nosotros es un estudiante del comportamiento. Desde nuestros primeros años hemos observado las acciones de otros, tratando de interpretar lo que vemos, sea o no que hayas pensado al respecto en forma explícita. Usted está leyendo a las personas durante casi toda su vida. Observa lo que otros hacen y trata de explicar por qué despliegan su comportamiento. Además, he tratado de predecir lo que tal vez harán en diferentes condiciones. Desafortunadamente, ese enfoque casual o de sentido común para leer a los demás con frecuencia conduce a predicciones erróneas. Sin embargo, es posible mejorar su capacidad de pronóstico al enriquecer sus opiniones intuitivas con un enfoque más sistemático. Este primer párrafo se refiere a que muchas personas dicen: ese trabajador parece ser bueno,
parece que le echa ganas, pues llega muy puntual a su trabajo, no hace preguntas, entonces sí le entiende. Y así cada uno de ustedes ha puesto o ha dicho, mira, esta persona se ve que es muy buena para estudiar. No, esta persona siempre saca buenas calificaciones, nomás que hoy se equivocó y hoy se sacó 5 en el examen. Pues cada una de las personas siempre como que trata de pensar en lo que ve de la persona, si va a ser muy buena persona o va a ser mala persona. Entonces, pues eso de alguna manera sigue siendo un comportamiento organizacional, solamente que en empresas pues así se llama. Después dice, el enfoque sistemático utilizado en este libro descubrirá hechos y relaciones importantes. Además proveerá una base desde la cual sea posible realizar pronósticos más exactos del comportamiento. La base de este enfoque sistemático es la creencia de que el comportamiento no es algo aleatorio. En vez de ello existen ciertas consistencias fundamentales en que basa el comportamiento de todos los individuos, susceptibles de identificarse para después modificarlas a fin de que reflejen las diferencias individuales. Esas consistencias fundamentales son muy importantes. ¿Por qué? Porque permite que el comportamiento sea predecible. El comportamiento por lo general es predecible y su estudio es sistemático. Es un medio para hacer pronósticos razonablemente exactos. Al usar la frase estudio sistemático, nos referimos a buscar relaciones entre las causas y los efectos. Cuando nosotros estamos en una empresa y vemos a muchas personas que tienen que trabajar para sacar el producto que vende la empresa, pues cada uno va a tener diferentes formas de trabajar. Unos son más rápidos, unos se entienden más rápido, otros a lo mejor dicen, no tengo ganas de trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Pues no trabajan a gusto. Y eso a veces a mucha gente dice, pues si él no trabaja, pues yo tampoco. O dicen, pues nos pagan igual. Entonces, si trabajo mucho me van a pagar igual. Si trabajo menos, pues me van a pagar igual. Entonces, todo eso a veces puede afectar a la empresa, ¿no? Posteriormente, si basar nuestras conclusiones en evidencias científicas, es decir, en datos reunidos en condiciones controladas y medidas e interpretadas con rigor razonable. Un enfoque que complementa el estudio sistemático es la administración basada en las evidencias. La administración basada en evidencias. Bueno, pues se supone que debe de haber evidencia de todo lo que se dice o se hace para saber si realmente la empresa está bien o está mal. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer a continuación? Más bien sería como un trabajo. Ustedes van a leer ya en su casa, ya con tiempo, esta lectura de mito o ciencia. Mito o ciencia. Ya después de que ustedes lo leen toda la información, den una opinión de la lectura. Simplemente es una opinión. Vamos a ponerlo aquí para que no se vaya a perder. Ok, tarea 2. Tarea 2 y pues coincide, ¿no? El paréntesis. Leer. Voy a ponerle, es que no es un cuento en realidad, es un caso. Leer la página 12, mito o ciencia. Mito o ciencia. Y hacer en una sola hoja completa, aclaro, hoja completa mínimo. Si alguien lo quiere hacer con más hojas, no hay problema. Una opinión del tema mito o ciencia. Entonces lo único que tienen que hacer es leer toda esta información. Ya que lo leen, dan una opinión, mínimo una hoja. Si alguien le hace más, bueno, está muy bien. Tendríamos que leerlo y ver que a lo mejor está muy bien y a lo mejor se gana ahí una participación extra o algo por el estilo. Si alguien dice, no, yo con una está bien, no pasa nada, no voy a bajar puntos ni nada. Eso sería. Ok. Después vamos a esta parte del párrafo de aquí. Este párrafo y hablan del análisis que hicieron de unas investigaciones que hicieron. Entonces no es tan relevante esa parte, ¿no? Ya casi para terminar, vamos a ver esto
de disciplinas que intervienen en el campo del SEO. Vamos a ver hasta la tablita y de aquí ya la vamos a dejar para la siguiente clase. Disciplinas que intervienen en el campo del SEO. Dice, el comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento aplicada que se conforma de las aportaciones de cierto número de disciplinas. También del comportamiento, y las áreas predominantes son la psicología, la psicología social, sociología y antropología. Como se verá, las contribuciones de la psicología han ocurrido sobre todo en un nivel individual o macronivel del análisis, en tanto que las otras disciplinas han ayudado a la comprensión de los conceptos más amplios, tales como los procesos del grupo y la organización. En la figura 1.3 se presenta el panorama de las principales contribuciones al estudio del comportamiento organizacional. Psicología. La psicología es la ciencia que mide, explica y en ocasiones cambia el comportamiento de los seres humanos y otros animales. Los psicólogos se ocupan de estudiar y tratar de entender el comportamiento individual. Aquellos que han contribuido y continúan aumentando el conocimiento del SEO son los teóricos del aprendizaje, teóricos de la personalidad, psicólogos clínicos y sobre todo los psicólogos industriales y organizacionales. Entonces la psicología es una ciencia. De hecho estamos viendo una parte de la psicología, pero la psicología obviamente abarca muchísimas cosas. Entonces esa sería la definición. Luego dice, los primeros psicólogos industriales u organizacionales se involucraron en problemas de la fatiga, aburrimiento y otros factores relevantes para las condiciones de trabajo que podrían impedir el desempeño eficiente. En épocas más recientes sus contribuciones se han expandido hacia el aprendizaje, percepción, personalidad, emociones, captación, eficacia de liderazgo, necesidades y fuerzas de motivación, satisfacción en el trabajo, proceso de toma de decisiones, evaluaciones de desempeño, medición de actitudes, técnicas de selección de personal, diseño del trabajo y estrés laboral. Y aquí tenemos un cuadrito que de alguna manera resume casi todo. Dice aquí algunas ciencias. Está la psicología social, la sociología, la antropología. Desconozco, según yo creo que les iban a dar una materia que se llama sociología. La verdad lo desconozco si aplica para ustedes. Y bueno, después la contribución. Cuando se refiere a contribución se refiere más o menos qué estudia o qué pasa a ver en esa ciencia. Por ejemplo, en psicología está la parte del aprendizaje, la motivación, personalidad, emociones, percepción, capacitación, eficacia de liderazgo, satisfacción en el trabajo, toma de decisiones individual, evaluación de desempeño, medición de actitudes, selección de personal, diseño de trabajo, estrés en el trabajo. Es un poquito más individual, pero al final pues estudia el comportamiento organizacional. Después está la psicología social, estudia un poquito el cambio del comportamiento, el cambio de la actitud, la comunicación, proceso de grupo, toma de decisiones en grupo, comunicación, poder, conflicto y comportamiento intergrupal. Y esto es más grupal, pero al final pues se estudia lo mismo. Sociología, un poquito del otro, que es el comportamiento integral, pero también teoría, formación de la organización, cultura organizacional, cambio organizacional. Se enfoca un poquito también a lo grupal, pero también al sistema de la organización. Y el último, la antropología, valores corporativos, actitudes corporativas, análisis intercultural, cultura organizacional, ambiente organizacional y poder. Y se enfoca más al sistema de la organización, pero al final todos tienen el estudio del comportamiento organizacional. Vamos a ver si alcanzamos la psicología social. Si alcanzamos la psicología social. Psicología social. Toma conceptos tanto de la psicología como de la sociología, aunque por lo general se considera una rama de la psicología. Se centra en la influencia de las personas entre sí. Un área primordial sobre lo que los psicólogos sociales centran sus investigaciones es el cambio, cómo implementarlo y reducir los obstáculos para su aceptación. Además, los psicólogos sociales hacen aportes significativos en los ámbitos para medir, entender y cambiar las actitudes, patrones de comunicación y construcción de la confianza. Por último, los psicólogos sociales han efectuado contribuciones trascendentales al estudio del comportamiento grupal, del poder y el conflicto. Entonces recuerden, una cosa es como una psicología, otra cosa es la psicología social. Y bueno, de una vez vamos a terminar ya para terminar y empecemos hasta aquí. La sociología. En tanto que la psicología se centra en el individuo, la sociología estudia a las personas en relación con un ambiente social o cultural. Entonces aquí no se vayan a confundir. Recuerden que la psicología es un poquito más como personas. Sociología es como un conjunto de personas. La sociología o los sociólogos han contribuido al SEO.
mediante el estudio del comportamiento grupal en las organizaciones, en particular en las que son formales y complejas. Lo más importante es quizás que la sociología ha contribuido a la investigación acerca de la cultura organizacional, teoría y estructura de la organización formal, tecnología organizacional y comunicaciones y poder y conflicto. Después está la antropología. ¿Qué es la antropología? Bueno, es el estudio de las sociedades y tiene por objeto aprender sobre los seres humanos y sus actividades. Por ejemplo, el trabajo de los antropólogos acerca de las culturas y los ambientes ha ayudado a entender la diferencia en cuanto a los valores, actitudes y comportamientos fundamentales entre personas de países distintos y organizaciones diferentes. Podemos decir que la antropología es más que nada como una investigación de grupos sociales. No sé si alguno de ustedes se acuerda que antes existían los emos, que eran personas que se pintaban pues de negro normalmente y el cabello lo pintaban de colores y siempre estaban así, volteados, con un cabello así de lado. Siempre se querían matarnos. Eso es un grupo social, llamados emos. También están los punk, aquellos que andan con cabello así de punta, o los dark, ¿no? Todos de negro. Su forma de expresarse somos oscuros. Ese tipo son culturas nada más. La antropología estudiaría por qué deberías de vestirte de negro y decirte soy dark, o por qué eres un emo y estás así siempre y te quieres matar. Entonces los estudian, ¿no? Para ver si es un comportamiento bueno o malo o qué los llevó a ser así. Después dice, gran parte de nuestra comprensión actual de la cultura organizacional y los ambientes organizacionales y las diferencias entre culturas nacionales es el resultado de trabajos de antropólogos o de otros especialistas que aplican sus métodos. Y vamos a dejarlo aquí en el capítulo 1 todavía, pero podemos decir que la lección 6, donde dice hay pocos absolutos en el SEO. Esta parte la vamos a ver en la siguiente clase. Entonces en esta ocasión está sencillito, en esta ocasión una tarea, vamos bien, ¿no? Todo tranquilo, pero aún así, a pesar de que son pocas tareas, ya hubo quienes no entregaron la primera, Entonces, los que no entregaron la primera tarea, no se preocupen, hasta portafolio, ya no me la entreguen hoy jueves, ya no vale, es nomás el miércoles. Esta pues sí tienen para entregar hasta el domingo, así es que tienen un montón de días para hacerlo. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron en el chat, aquellos que estuvieron, y los que no, pues bueno, ni modos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Aquí la vamos a dejar, capítulo 6. Vamos a comenzar la siguiente clase y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y pues hasta luego. Muchísimas gracias.